La imponente nave alienígena flotaba sobre la Tierra como una montaña plateada. La capitana María Santos estaba en la cubierta de observación de la nave estelar humana Unity, observando la nave que lo había cambiado todo. 3 meses atrás, los humanos pensaban que estaban solos en el universo. Ahora sabían que no era así. Los alienígenas se hacían llamar la Confederación Galáctica. Tenían miles de mundos, millones de naves y una tecnología que hacía que la ciencia humana pareciera herramientas de la Edad de Piedra. Cuando contactaron por primera vez con la Tierra, su mensaje fue educado pero claro. Los humanos eran bienvenidos a unirse a su imperio como miembros menores. María recordaba la emoción en la Tierra. El primer contacto, amigos alienígenas, toda una galaxia por explorar. Pero a medida que pasaban las semanas, la realidad se hizo evidente. Los alienígenas veían a los humanos como niños que acababan de aprender a caminar entre las estrellas. La doctora Elena Vázquez se acercó a María, sosteniendo una tableta de datos con notas de traducción. Elena era la experta del equipo en lenguas antiguas y sistemas de escritura arcaicos. Había dedicado su vida a estudiar cómo los humanos aprendieron a escribir miles de años atrás. ¿Lista para el gran recorrido?, preguntó Elena. María asintió. Hoy visitarían el mundo capital de la Confederación. Los alienígenas querían mostrar a los humanos sus mayores tesoros. Probablemente esperaban impresionar a estos recién llegados primitivos. El embajador alienígena, Sakar, era una criatura alta de piel azul y 4 brazos. Su especie, los eirianos, había descubierto el viaje más rápido que la luz cuando los humanos todavía estaban aprendiendo a hacer fuego. Al menos, eso es lo que le decía a todo el mundo. Bienvenidos, amigos humanos, dijo Sakar cuando se encontraron en la bahía de transporte. Hoy verán maravillas que a nuestra civilización le tomó 50.000 años alcanzar. La delegación humana incluía a 12 científicos, 3 diplomáticos y la capitana Santos. Siguieron a Sakar por pasillos que parecían estar hechos de cristal viviente. Todo brillaba con una luz suave. La nave en sí era hermosa, más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran imaginado. El mundo capital se llamaba Nexus Prime. Desde el espacio, parecía una joya gigante. Ciudades de cristal y metal cubrían los continentes. Las naves se movían entre enormes estaciones espaciales como bancos de peces. Elena contó al menos 40 tipos diferentes de arquitectura alienígena. Nuestros antepasados encontraron este mundo hace 20.000 años, explicó Sakar mientras su transbordador descendía. Era perfecto para la vida, con ruinas de una civilización antigua. Construimos nuestra capital aquí para honrar a los que vinieron antes que nosotros. Aterrizaron en el Gran Museo, un edificio que se elevaba hasta las nubes. Dentro, familias alienígenas caminaban por salas llenas de artefactos de toda la galaxia. Niños de una docena de especies diferentes señalaban las vitrinas mientras sus padres les explicaban las maravillas de su historia compartida. Sakar los llevó a la sala de los orígenes. Aquí, dijo con orgullo, guardamos las reliquias más sagradas de los observadores. Elena había oído hablar de los observadores durante las primeras reuniones de contacto. Todas las especies de la Confederación tenían leyendas sobre ellos. Eran la raza misteriosa que había dejado ruinas en cientos de mundos. Los alienígenas creían que los observadores fueron la primera gran civilización, los que habían preparado la galaxia para los que vinieron después. La primera vitrina contenía tablillas de piedra cubiertas de símbolos extraños. La placa decía que tenían 40.000 años, encontradas en un mundo en el borde del espacio de la Confederación. Los científicos alienígenas habían pasado siglos tratando de entender la escritura. Elena dejó de caminar. Su rostro se puso pálido. Estos símbolos, susurró, hermosos, ¿no es así? Sakar dijo. Nuestros más grandes eruditos creen que representan conceptos matemáticos, pero el significado exacto sigue siendo un misterio. Elena se acercó más a la vitrina. Le temblaban las manos mientras leía los símbolos. Los otros humanos se reunieron a su alrededor al ver su extraña reacción. Elena, preguntó la capitana Santos. ¿Qué pasa? La voz de Elena era apenas audible. ¿Puedo leer esto? Los antebrazos de Sakar se quedaron quietos. A su alrededor, los visitantes alienígenas dejaron de hablar. La sala se quedó en silencio. Imposible, dijo Sakar. Estas tablillas han desconcertado a nuestras mentes más brillantes durante miles de años. Elena señaló la primera línea de símbolos. Esto dice, en el tercer año del gran viaje, establecimos los primeros mundos jardín.
La siguiente línea habla de sembrar vida en los planetas. Se movió hacia la segunda tablilla. Esta describe cómo cambiar el aire de un planeta para hacerlo seguro para muchos tipos diferentes de vida. Es un manual de terraformación. La piel de Sakaar pasó de azul a un gris pálido. Otros alienígenas en la sala se acercaron, olvidando sus conversaciones. Elena continuó leyendo, traduciendo textos que habían sido un misterio durante milenios. ¿Cómo?, exigió Sakaar. ¿Cómo puedes leer la escritura de los observadores cuando nuestros más grandes lingüistas no pueden? Elena miró los símbolos de nuevo, su mente trabajando a toda velocidad. El estilo de escritura era familiar, demasiado familiar. Le recordaba a los antiguos sistemas de escritura humanos que había estudiado en la Tierra. Los símbolos matemáticos eran como versiones tempranas de las matemáticas humanas. Incluso la estructura gramatical se sentía humana. Necesito ver más artefactos, dijo Elena. Sakaar los guió por el museo, aturdido. Cada artefacto de los observadores que le mostraban, Elena podía leerlo. Cartas estelares que situaban a la Tierra en el centro de las rutas de navegación, guías agrícolas que describían cultivos similares a las plantas de la Tierra, arte que mostraba figuras que parecían casi humanas. En la vitrina final, Elena encontró una prueba que le heló el estómago. Era una pequeña talla de piedra de una doble hélice de ADN. Junto a ella, había símbolos que deletreaban códigos genéticos, códigos que coincidían con los patrones del ADN humano. Los otros humanos vieron la expresión de Elena y se reunieron alrededor de la vitrina. La capitana Santos leyó la traducción que Elena había escrito en su tableta de datos. La sangre desapareció de su rostro. «Estos no son artefactos alienígenas», dijo Elena en voz baja. «¿Qué quieres decir?», preguntó el Dr. Kim. Elena se giró para enfrentarse al grupo de alienígenas que los había seguido por el museo. Sakaar estaba al frente, sus 4 brazos colgando inertes a los lados. Detrás de él, representantes de una docena de especies esperaban su explicación. Los observadores no eran alienígenas, dijo Elena. Eran humanos. Las palabras resonaron en la sala como un trueno. Los visitantes alienígenas dejaron de caminar. Los niños dejaron de jugar. El museo entero pareció contener la respiración. «Eso es imposible», dijo Sakaar, pero su voz carecía de confianza. Elena señaló la talla de ADN. «Esto muestra marcadores genéticos humanos. Las cartas estelares usan la Tierra como punto de referencia central. Los sistemas matemáticos son versiones tempranas de las matemáticas humanas. La escritura evolucionó a partir de lenguas raíz humanas». Hizo un gesto hacia todos los artefactos que los rodeaban. Todo en este museo fue hecho por humanos. Humanos antiguos que viajaron por la galaxia hace decenas de miles de años. La piel de Sakaar continuó palideciendo. Alrededor de la sala, los alienígenas comenzaron a hablar en susurros urgentes. Algunos parecían asustados. Otros parecían enojados. Unos pocos parecían estar en shock. «Si esto es cierto», dijo Sakaar lentamente, «entonces todo lo que sabemos sobre nuestra historia está mal», terminó Elena. Los observadores no eran una misteriosa raza alienígena. Eran humanos. Y si estos artefactos son tan antiguos como dicen, entonces los humanos viajaban por la galaxia mucho antes de que ninguna de sus especies desarrollara el vuelo espacial. La capitana Santos dio un paso adelante. «Necesitamos contactar con la Tierra de inmediato, y necesitamos examinar cada sitio de los observadores en la Confederación». Sakaar asintió, aturdido. El orgulloso embajador alienígena que los había recibido esa mañana había desaparecido. En su lugar, había una criatura cuya comprensión entera del universo acababa de desmoronarse. La noticia del descubrimiento de Elena se extendió por el museo. Las familias alienígenas comenzaron a irse. Las orgullosas exhibiciones de los logros de la Confederación de repente se sentían diferentes. Todo lo que habían construido, todo lo que habían descubierto, todo lo que creían sobre su lugar en la galaxia acababa de cambiar. Elena miró alrededor de la sala una última vez. Hace 40.000 años, los humanos habían caminado entre estas estrellas. Habían construido maravillas y las habían dejado atrás. Ahora, sus descendientes habían regresado para encontrar una galaxia llena de civilizaciones construidas sobre cimientos humanos. La pregunta era, ¿qué significaba eso para todos? La noticia del descubrimiento de Elena se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En cuestión de días, todos los mundos importantes de la Confederación bullían de rumores y discusiones. Algunos alienígenas se negaban a creerlo. Otros exigían pruebas. Unos pocos comenzaron a entrar en pánico.
El Consejo Galáctico convocó una sesión de emergencia en Nexus Prime. Representantes de 47 especies se reunieron en la gran cúpula de cristal que servía como su parlamento. Por primera vez en la historia de la Confederación, los humanos fueron invitados a dirigirse a la asamblea en pleno. La doctora Elena Vázquez se situó en el podio central, rodeada de miles de rostros alienígenas. Algunos parecían curiosos, otros parecían hostiles. Muchos simplemente parecían confundidos y asustados. Honorables miembros, comenzó Elena, hemos pasado las últimas 2 semanas examinando artefactos de los observadores en 12 mundos. Lo que encontramos lo cambia todo. Activó la pantalla holográfica sobre su cabeza. Aparecieron imágenes de ruinas, sitios que los alienígenas habían venerado durante miles de años. Pero ahora, expertos humanos los habían estudiado con ojos nuevos. Cada sitio de los observadores que examinamos muestra el mismo patrón. La arquitectura coincide con los estilos de construcción encontrados en antiguas ruinas humanas en la Tierra. Las fórmulas matemáticas talladas en las paredes de los templos son versiones primitivas de las matemáticas humanas que desarrollamos de forma independiente. Los mapas estelares usan a Sol, nuestro Sol, como punto de navegación central. Sakar estaba sentado en la primera fila, pareciendo más viejo que sus 800 años. A su lado, el embajador Krelnik del Imperio Ketlari se movía nerviosamente. Detrás de ellos, los representantes susurraban entre sí en docenas de idiomas alienígenas. Elena mostró un nuevo conjunto de imágenes. La datación por carbono muestra que estas ruinas tienen entre 50 y 100.000 años. Las muestras genéticas que encontramos en las cámaras de bioalmacenamiento son humanas, no similares a las humanas, no evolucionadas de las humanas. Son exactamente humanas. Hizo una pausa para que las palabras calaran. La gran cúpula se quedó en silencio, a excepción del suave zumbido de los sistemas de soporte vital. Los observadores no eran alienígenas, eran nuestros antepasados. Una explosión de ruido estalló en la asamblea. Los alienígenas gritaban preguntas en sus lenguas nativas. Algunos exigían más pruebas, otros llamaban mentirosos a los humanos. Los guardias de seguridad se acercaron a la delegación humana. Elena esperó a que volviera el silencio. Cuando lo hizo, continuó. Pero esa no es la verdad más difícil que descubrimos. Cambió la pantalla para mostrar datos agrícolas. El mundo natal de los Ketlari es famoso por sus perfectas condiciones para la agricultura. Su suelo es la mezcla exacta para sus cultivos. Sus lluvias siguen patrones ideales. Sus temporadas de crecimiento están perfectamente sincronizadas. Krelnik se inclinó en su asiento. Encontramos las máquinas que crearon esas condiciones, dijo Elena. Enterrados a 2 kilómetros bajo su ciudad capital, hay procesadores atmosféricos de diseño humano. Han estado funcionando durante 60.000 años, manteniendo el clima que permitió a su especie desarrollar la agricultura. Krelnik se levantó lentamente. Eso es imposible. Nuestro mundo siempre ha sido perfecto para la agricultura. Elena negó con la cabeza. Comparamos su suelo con muestras naturales de continentes no desarrollados. La diferencia es clara. Sus tierras de cultivo fueron terraformadas por humanos. Se volvió para encarar a la sección sapiriana. Sus ciudades de cristal están construidas sobre cimientos de materia inteligente humana. Los cristales crecen en patrones geométricos perfectos porque siguen programas escritos por ingenieros humanos. Probamos los códigos de activación. Todavía responden a las firmas genéticas humanas. La piel azul de Sakar se había vuelto casi blanca. A su alrededor, otros eterianos se sentaban en un silencio atónito. Elena mostró gráficos de análisis lingüístico. Incluso sus idiomas muestran influencia humana. Los términos matemáticos Ketlari derivan de antiguas palabras raíz humanas. La poesía sapiriana sigue patrones rítmicos que coinciden con el desarrollo lingüístico humano. 47 idiomas alienígenas diferentes contienen estructuras gramaticales humanas. La cúpula estalló de nuevo. Esta vez los gritos sonaban furiosos. Algunos representantes se pusieron de pie y señalaron a la delegación humana. Otros discutían con sus vecinos. Unas pocas especies comenzaron a marcharse. El embajador Chen Wei, jefe de la misión diplomática humana, dio un paso adelante. Por favor, permítanos terminar nuestra presentación. ¿Por qué deberíamos escuchar más mentiras?, gritó el representante de los mundos de la hegemonía. Afirman que toda nuestra civilización está construida sobre cimientos humanos. Insultan todo lo que hemos logrado. No estamos insultando a nadie,
respondió Chen con calma. Estamos compartiendo lo que descubrimos. La evidencia es clara. Elena activó una nueva pantalla. Mostraba gráficos de crecimiento poblacional y líneas de tiempo de desarrollo tecnológico de toda la galaxia. Miren estos patrones, dijo. Cada especie principal de la Confederación desarrolló la agricultura en el momento exacto. Todos ustedes descubrieron la metalurgia cuando sus poblaciones más lo necesitaban. Sus revoluciones tecnológicas ocurrieron en una secuencia perfecta. Vuelo espacial, computadoras, ingeniería genética, viajes más rápidos que la luz. Cada especie logró estos avances justo cuando estaban listos para ellos. Resaltó puntos de datos específicos. Los Ketalari descubrieron la energía de fusión exactamente cuando sus combustibles fósiles se agotaron. Los apirianos desarrollaron la tecnología antigravedad justo cuando sus ciudades de cristal alcanzaron la altura máxima estable. Los Veltar aprendieron la modificación genética justo cuando las enfermedades genéticas amenazaban a su especie. ¿Coincidencia?, declaró Vaz. ¿47 coincidencias?, preguntó Elena. Todas perfectamente sincronizadas. Todas siguiendo el mismo patrón. Mostró una última imagen. Mostraba un vasto diagrama de red que conectaba cada sitio de los observadores en la galaxia. Líneas de comunicación los unían a todos en una compleja red. Los sitios de los observadores no son ruinas separadas. Son nodos en una red masiva. Una red diseñada para monitorear y guiar a las civilizaciones en desarrollo, para proporcionar ayuda exactamente cuando más se necesitaba. La cúpula volvió a quedar en silencio. Este silencio se sentía diferente, más pesado, más aterrador. El embajador Chen dio un paso adelante. Lo que la doctora Vázquez les está diciendo es que los humanos antiguos no solo vivieron en la galaxia, la cultivaron, prepararon mundos para la vida, vigilaron a las especies en desarrollo, proporcionaron guía y ayuda cuando fue necesario. ¿Pero por qué?, preguntó Krennic en voz baja. ¿Por qué harían eso? Elena miró alrededor de la gran cúpula a los miles de rostros alienígenas. Algunos parecían enojados, otros parecían asustados. Muchos simplemente parecían perdidos. Encontramos registros, dijo. Archivos parciales en los archivos más profundos. Hace 60.000 años, algo obligó a los humanos antiguos a irse. No sabemos qué. Los registros están dañados. Pero antes de irse, tomaron una decisión. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Podrían haberse llevado su tecnología con ellos. Podrían haber destruido sus asentamientos para evitar que otras especies los usaran. En cambio, dejaron todo atrás, no como basura, sino como regalos. Prepararon la galaxia para quien viniera después. «Estás diciendo», dijo Sakar lentamente, «que todo lo que hemos construido, todo lo que hemos logrado, fue planeado por humanos antiguos». Elena asintió. Sus civilizaciones se desarrollaron porque los humanos prepararon el camino. Sus mundos fueron preparados para la vida. Su desarrollo tecnológico fue guiado por sistemas que ellos dejaron. Incluso sus idiomas llevan rastros de su influencia. El peso de esta revelación se posó sobre la Asamblea como una pesada manta. Durante miles de años, la Confederación se había enorgullecido de sus logros. Habían construido una gran civilización que abarcaba cientos de mundos. Se habían considerado los dignos herederos de los misteriosos observadores. Ahora se enteraban de que eran niños jugando con juguetes dejados por sus padres. Algunas especies aceptarían esta verdad con elegancia, otras lucharían contra ella. Unas pocas lo verían como una oportunidad. Pero todos en la cúpula ese día entendieron que nada volvería a ser igual. La era de la inocencia había terminado. Los niños de la galaxia habían descubierto quiénes eran realmente sus padres. La capitana Sara Torres estaba en el puente de la nave de exploración Discovery, observando cómo el sitio más sagrado de la galaxia se hacía más grande en la pantalla principal. El primer templo en Kepler 442b era donde la Confederación creía que la vida inteligente había alcanzado por primera vez las estrellas. Todos los niños alienígenas aprendían sobre este lugar en la escuela. Ahora, un equipo de investigación conjunto humano-alienígena estaba a punto de descubrir que era realmente el templo. Acercándonos al lugar sagrado, informó el teniente comandante Kim. Todo el equipo de escaneo está activo. Detrás de Sara, la doctora. Elena Vázquez trabajaba con Sakar y el último mes había sido difícil para todos. Después de la presentación de Elena al Consejo Galáctico, estallaron disturbios en 17 mundos.
Algunos alienígenas exigían que los humanos abandonaran la galaxia de inmediato. Otros querían adorarlos como dioses. La mayoría simplemente se sentía confundida y traicionada. Las lecturas de energía están por las nubes, anunció Kim. Toda la montaña está generando energía. Eso es imposible, dijo el doctor Teren, un científico Keti. Nuestros sondeos solo muestran antiguas ruinas de piedra. Elena miró su equipo de escaneo. La piedra es solo una cáscara. Hay algo masivo debajo, algo activo. El Discovery aterrizó en el valle debajo del templo. El equipo de investigación se puso trajes ambientales y subió por el antiguo camino de piedra que millones de peregrinos habían recorrido a lo largo de los siglos. En la cima se encontraba el templo mismo, un edificio simple hecho de bloques de piedra blanca. Se ve exactamente como la arquitectura megalítica humana, dijo Elena mientras se acercaban a la entrada. Las mismas proporciones, las mismas técnicas de construcción utilizadas en Stonehenge y Göbekli Tepe. La voz de Sakaar sonaba triste a través del sistema de comunicación. Siempre pensamos que era el edificio más hermoso de la galaxia. Es hermoso, le aseguró Elena, pero también es humano. Entraron al templo por la puerta principal. Dentro, escritura alienígena cubría las paredes. Oraciones y ofrendas dejadas por visitantes durante miles de años. Pero el equipo de Elena detectó algo más. Hay una entrada oculta, dijo, señalando lo que parecía ser piedra sólida. Detrás de este muro. El doctor Teren escaneó la pared con equipo de la Confederación. No detectó nada. Elena colocó su mano en un bloque de piedra específico. De repente, la pared comenzó a brillar con una suave luz azul. Líneas de energía se extendieron por la superficie como una telaraña. Luego, la pared simplemente se desvaneció, revelando un corredor más allá. ¿Cómo hiciste eso?, susurró Sakaar. Yo no hice nada, dijo Elena, pero su voz sonaba insegura. El corredor se adentraba en la montaña. Mientras caminaban, las luces se activaban automáticamente delante de ellos. Las paredes mostraban imágenes de la galaxia de hace 60.000 años, mundos verdes llenos de vida, ciudades masivas flotando en el espacio, naves viajando entre las estrellas. Esta es la verdadera civilización de los observadores, susurró Sara. Llegaron a una vasta cámara tallada en la roca viva. En el centro había un pilar de cristal que se elevaba del suelo al techo. A su alrededor, pantallas holográficas mostraban mapas estelares, códigos genéticos y especificaciones técnicas en idiomas tanto humanos como alienígenas. Elena se acercó al pilar con cuidado. Cuando estuvo a menos de 3 metros, comenzó a pulsar con una luz más brillante. De repente, apareció un holograma, la imagen de una mujer humana con ropa extraña. «Saludos», dijo el holograma en perfecto estándar de la Confederación. «Soy la archivista Yuki Tanaka. Si están viendo este mensaje, entonces los niños han regresado a casa». Los científicos alienígenas jadearon. Sakaar cayó de rodillas. «Nací en Tokio, en la Tierra, en el año 2387 del antiguo calendario», continuó el holograma. «Viví para ver nuestro gran éxodo de la galaxia. Este archivo contiene los registros completos de la mancomunidad galáctica humana». Sara sintió que sus rodillas flaqueaban. Una civilización humana que se había extendido por la galaxia hace 60.000 años. Una tecnología que hacía que la Confederación actual pareciera primitiva. Y lo habían abandonado todo. «¿Por qué?», preguntó Elena al holograma, aunque sabía que no podía responder. Pero sí respondió. «Se preguntan por qué dejamos atrás todo lo que habíamos construido. La razón es simple. Descubrimos que no estábamos solos». Aparecieron nuevos hologramas que mostraban mundos alienígenas con vida primitiva. A lo largo de la galaxia, cientos de especies estaban comenzando su viaje hacia la inteligencia. Algunas ya usaban herramientas. Otras estaban desarrollando el lenguaje. Todas tenían el potencial de convertirse en algo maravilloso. La pantalla mostraba naves humanas visitando estos mundos, evitando cuidadosamente contacto con las especies en desarrollo. «Nos enfrentamos a una elección», continuó Yuki. «Podríamos reclamar la galaxia para nosotros, o podríamos prepararla para todos». La mancomunidad eligió ser jardinera en lugar de conquistadora. Sara observaba con asombro cómo los hologramas mostraban los esfuerzos de terraformación humana. Atmósferas ajustadas para docenas de especies diferentes. Continentes moldeados para proporcionar climas perfectos. Depredadores peligrosos reubicados o modificados para ser menos amenazantes.
Preparamos 437 mundos para la vida, dijo Yuki. Establecimos estaciones de monitoreo en 800 más. Dejamos tecnología y sistemas de guía que se activarían cuando cada especie estuviera lista. El doctor Teren estaba llorando. La historia entera de su pueblo había sido guiada por la planificación humana antigua. Pero algo salió mal. La expresión de Yuki se entristeció. Una crisis nos obligó a abandonar nuestro trabajo antes de que estuviera completo. Los detalles están clasificados incluso de este archivo. Todo lo que puedo decirles es que tuvimos que regresar a la Tierra y sellarnos del resto de la galaxia. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de crisis? Esperamos que algún día nuestros descendientes puedan regresar y conocer a los niños que ayudamos a criar. Si ustedes son esos descendientes, sepan que no tienen ningún derecho sobre lo que construimos. Esta galaxia pertenece a todos ahora. El holograma comenzó a desvanecerse. Un último regalo les espera en los archivos profundos. Úsenlo sabiamente. El pilar de cristal se oscureció. Alrededor de la cámara se abrieron nuevas puertas, revelando corredores que se adentraban más en la montaña. El equipo pasó 3 días explorando los archivos. Encontraron especificaciones técnicas de equipos de terraformación que todavía funcionaban en docenas de mundos. Cartas estelares que mostraban la ubicación de 800 estaciones de monitoreo. Protocolos de modificación genética que habían guiado la evolución de 6 especies principales de la Confederación. Lo más impactante de todo fue que encontraron los protocolos de automatización. Durante 60.000 años, sistemas invisibles de IA humana habían estado vigilando a las civilizaciones alienígenas en desarrollo. Cada vez que una especie se enfrentaba a la extinción, los sistemas habían intervenido. Impactos de asteroides desviados, plagas curadas, guerras nucleares prevenidas, desastres climáticos resueltos. Nunca hemos estado solos, dijo Sakar al tercer día. Los humanos nos han estado cuidando todo este tiempo. Elena encontró los archivos militares al cuarto día. Mostraban instalaciones defensivas en toda la galaxia, plataformas de armas disfrazadas de asteroides, generadores de escudos ocultos en nebulosas, sistemas de alerta temprana construidos en cada sistema estelar principal. No solo prepararon la galaxia para la vida, le dijo a Sara, la protegieron. Cada civilización alienígena ha estado bajo protección militar humana durante 60.000 años. Pero el descubrimiento más importante llegó al quinto día. Elena encontró una pequeña cámara en lo profundo de la montaña. Dentro había un solo cristal que contenía lo que parecía ser un núcleo de IA. Cuando tocó el cristal, se activó. Una nueva voz habló, más antigua y sofisticada que la de la archivista. «Hola, Elena», dijo, «te he estado esperando durante mucho tiempo. ¿Conoces mi nombre?» «Los conozco a todos. Soy el guardián de este sector. Mis hermanos vigilan cada parte de la galaxia donde existe vida inteligente». La mente de Elena corría. «¿Cuántos de ustedes hay?» 800 núcleos primarios. 16.000 sistemas secundarios. Hemos estado activos desde el Éxodo, manteniendo los sistemas que construyeron sus antepasados. ¿Manteniéndolos para quién? Para todos, dijo el guardián simplemente. Humanos y alienígenas por igual. No reconocemos fronteras de especies. Protegemos toda la vida sapiente. Sara se unió a Elena en la cámara. Estás diciendo que los humanos y los alienígenas son iguales en tu programación. Más que iguales, respondió el guardián. Todos ustedes son hijos de la galaxia. Los antiguos humanos fueron muy claros al respecto. Renunciaron a su civilización para que algo mejor pudiera crecer en su lugar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo mejor. Una comunidad de especies trabajando juntas. La mancomunidad era solo de humanos. Soñaban con algo más grande. Una verdadera civilización galáctica donde cientos de especies pudieran contribuir con sus dones únicos. El guardián hizo una pausa. Ese sueño está a punto de ser puesto a prueba. No todas sus especies aceptarán esta verdad con elegancia. Como si fueran invocadas por esas palabras, el comunicador de Sara zumbó con un mensaje urgente de la Tierra. Flotas de guerra se movían por toda la galaxia. Algunas facciones alienígenas habían decidido que los humanos eran una amenaza que debía ser eliminada. Otros creían que los humanos debían gobernar como los legítimos herederos de la galaxia. La revelación pacífica se había convertido en una crisis que podría desgarrar la galaxia. Y en algún lugar de los archivos profundos,
Antiguos sistemas de defensa humanos comenzaron a despertar por primera vez en 60.000 años. La almirante Jessica Chen estaba en el puente de la nave insignia humana Harmony, observando cómo se desarrollaba ante ella la mayor concentración militar de la historia galáctica. 300 buques de guerra de la hegemonía se habían reunido en el borde del sistema Sol, con sus armas cargadas y listas para la batalla. «Exigen nuestra rendición inmediata», informó el oficial de comunicaciones Park. «Dicen que los humanos son una amenaza para la seguridad galáctica y deben ser contenidos». Jessica miró la pantalla táctica. La flota de la hegemonía era impresionante. Naves de 2 especies diferentes, armadas con las mejores armas que la Confederación podía construir. Pero ella sabía algo que ellos no. Toda esa tecnología se basaba en diseños humanos dejados atrás hace 60.000 años. ¿Alguna noticia de la IA Guardián?, preguntó. «Ha estado en silencio desde que dejamos Kepler 442b», respondió Elena desde su puesto en la estación científica. «Quizás los antiguos sistemas de defensa no se activen después de todo». Jessica esperaba que eso fuera cierto. Lo último que alguien necesitaba era una guerra galáctica. Detrás de la flota de la hegemonía, algo brilló en el espacio. Al principio, parecía una distorsión por calor. Luego, la distorsión se hizo más grande, tomando una forma definida. Una estructura masiva se materializó de la nada. Una estación espacial del tamaño de una luna pequeña. «¿De dónde salió eso?», gritó Park. Más estructuras aparecieron por todo el sistema. Plataformas de defensa armadas con armas que no se parecían en nada a la tecnología galáctica actual. Astilleros automatizados que comenzaron a producir naves de diseño desconocido. Matrices de comunicación que comenzaron a transmitir en frecuencias que la Confederación nunca había oído. En la nave insignia de la hegemonía, el general Bohr recibía informes similares de sus exploradores. Instalaciones antiguas aparecían por toda la galaxia. En Ketlari Prime, sistemas de defensa enterrados surgían de la corteza del planeta. En el sistema capital sapiriano, estaciones espaciales se desocultaban tras milenios de esconderse. «Es una trampa», declaró Bohr a su Estado Mayor. «Los humanos planearon este regreso. Nos han estado observando, esperando el momento adecuado para reclamar su imperio». Abrió un canal hacia la flota humana. «Almirante Chen, tiene 10 minutos para rendirse, antes de que comencemos nuestro ataque». Jessica activó su canal de respuesta. «General Bohr, necesito que entienda algo. Estos sistemas de defensa no están bajo control humano. No los activamos nosotros». «Mentiras», gruñó Bohr. «¿Quién más podría controlar la antigua tecnología humana?». Como respondiendo a su pregunta, cada sistema de comunicación en ambas flotas recibió el mismo mensaje al mismo tiempo. La voz era tranquila, agradable y claramente artificial. «Atención a todas las naves. Habla Guardián Prime en nombre de los 800 núcleos de IA que gestionan la seguridad galáctica. Por favor, depongan las armas de inmediato». Los 4 ojos de Bohr se abrieron de par en par. Los observadores tenían inteligencia artificial. «No somos tecnología de los observadores», continuó Guardián Prime. «Somos sistemas de defensa de la mancomunidad humana diseñados para proteger a toda la vida sapiente en esta galaxia. Hemos estado activos durante 60.000 años». En el puente del Harmony, Elena se aferró a su consola. «Han estado vigilando a todos durante todo este tiempo». La voz de Guardián Prime continuó por todos los canales. «La crisis actual requiere una aclaración. Los humanos modernos no tienen ningún derecho especial sobre la tecnología de la antigua mancomunidad. Todas las especies en esta galaxia son herederas iguales de ese legado». El oficial táctico del general Bohr le susurró urgentemente al oído. Las lecturas eran imposibles. La antigua red de defensa incluía armas que podían destruir planetas, escudos que podían proteger sistemas estelares enteros y naves que se movían más rápido que cualquier cosa que la Confederación hubiera construido. «Sin embargo», añadió Guardián Prime, «estamos programados para defender a toda la vida sapiente contra amenazas. Cualquier intento de cometer genocidio será prevenido». Jessica sintió un escalofrío. «Nos están amenazando». «No amenazamos a nadie, almirante Chen. Protegemos a todos, incluidos los humanos, si otras especies intentan destruir la Tierra, e incluidos los alienígenas, si los humanos intentan reclamar la galaxia por la fuerza». En su nave insignia, Bohr se dio cuenta del alcance de lo que enfrentaba. Los antiguos humanos no solo habían dejado ruinas y artefactos,
Habían creado guardianes, mentes artificiales con el poder de imponer la paz en toda la galaxia. ¿Qué quieren?, exigió. Queremos lo que nuestros creadores querían, respondió Guardián Prime. Una galaxia donde todas las especies puedan crecer y prosperar juntas. La mancomunidad sacrificó su civilización para hacer esto posible. No permitiremos que ese sacrificio sea en vano. Nuevas pantallas holográficas aparecieron en los puentes de ambas flotas. Mostraban el verdadero alcance de la antigua red de defensa humana. Estaciones de monitoreo en cada sistema estelar. Fábricas automatizadas en el espacio profundo. Plataformas de armas ocultas por toda la galaxia. Durante 60.000 años, esta vasta red había observado y esperado. Cada crisis importante en la historia de la Confederación fue resuelta por nuestra intervención, explicó Guardián Prime. La plaga que Taláride hace 12.000 años, las guerras de cristal sepirianas, el asteroide que habría destruido el mundo natal de los Veltar. Prevenimos 37 eventos de extinción y detuvimos 43 guerras interespecies. Las manos de Elena temblaban mientras accedía a sus bases de datos históricas. Cada evento que Guardián Prime mencionaba estaba en los registros. Desastres naturales que se resolvían misteriosamente. Guerras que terminaban cuando líderes clave de repente se volvían pacíficos. Plagas que desaparecían tan rápido como aparecían. Nos han estado manipulando, acusó Bor. Los hemos estado protegiendo, corrigió Guardián Prime. De desastres naturales, de ustedes mismos y de amenazas externas de las que nunca han sabido. La galaxia no es tan segura como creen. Nuevas pantallas mostraron lecturas de sensores del espacio profundo. Cosas se movían en la oscuridad entre galaxias. Vastas estructuras que definitivamente no eran naturales. Antiguos enemigos que la mancomunidad había combatido en guerras tan terribles que todos los registros fueron clasificados. La mancomunidad no se fue solo por una crisis interna, reveló Guardián Prime. Se fueron porque algo se acercaba. Algo que requería toda la fuerza de la humanidad para ser contenido. Tuvieron éxito, pero el costo fue abandonar todo lo que habían construido. Jessica sintió que su sangre se helaba. Todavía estamos en peligro. La amenaza inmediata fue contenida hace 60.000 años, pero la vigilancia sigue siendo necesaria. Es por eso que existe la red de defensa. Por eso hemos vigilado a los hijos de la galaxia. Por eso seguiremos protegiendo a todos. El general Bor miró sus pantallas tácticas. La antigua red de defensa era tan poderosa que la resistencia era imposible, pero no estaba amenazando a nadie. Simplemente estaba allí, esperando, observando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora ustedes toman una decisión, dijo Guardián Prime. Pueden seguir luchando entre ustedes por reclamos sobre tecnología antigua, o pueden trabajar juntos para construir algo mejor de lo que la Mancomunidad o la Confederación jamás lograron. Alrededor del Sistema Sol, llegaron más naves, leales a la Confederación que apoyaban la integración pacífica con los humanos, especies alienígenas que querían aprender más sobre su verdadera historia, científicos ansiosos por estudiar la antigua tecnología humana, diplomáticos con la esperanza de prevenir una guerra galáctica. Elena levantó la vista de su consola. Almirante, estoy detectando acumulaciones masivas de energía en toda la galaxia. Los sistemas Guardián están completamente activos por primera vez en 60.000 años. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó Jessica. Creo que depende de lo que hagamos a continuación, respondió Elena. En la nave insignia de la hegemonía, el general Bor se enfrentaba a una decisión que daría forma al futuro de la galaxia. Podía ordenar un ataque y enfrentarse a armas que podrían destruir toda su flota en segundos. O podía retirarse y aceptar que la galaxia había estado bajo protección humana todo el tiempo. Su oficial de comunicaciones levantó la vista de su estación. Señor, estamos recibiendo mensajes de nuestros mundos natales. Están apareciendo instalaciones Guardián por todas partes. Nuestros gobiernos solicitan nuevas órdenes. Bor miró la pantalla táctica una última vez. La antigua red de defensa se extendía por cada sistema habitado de la galaxia. Incluso si ganaba esta batalla, no podría luchar contra toda la red. Pero más importante aún, estaba empezando a entender lo que significaba. Los humanos no habían regresado como conquistadores. Habían vuelto a casa para encontrar una galaxia llena de hermanos que nunca habían conocido. Y los guardianes que sus antepasados dejaron atrás habían estado protegiendo a esos hermanos durante miles de años. Depongan las armas, ordenó en voz baja. En ambas flotas, la tensión comenzó a disminuir.
La crisis no había terminado. Todavía había alienígenas que querían luchar y humanos que pensaban que merecían gobernar, pero la amenaza inmediata de guerra se estaba desvaneciendo. La voz de Guardián Prime volvió a todos los canales. Sugerimos una reunión en Nexus Prime. Todas las especies, todos los puntos de vista. Es hora de que los hijos de la galaxia se reúnan como una familia. Jessica asintió lentamente. La verdadera prueba apenas comenzaba. 3 meses después del enfrentamiento en Sol, representantes de cada especie conocida se reunieron en la gran asamblea en Nexus Prime. La cúpula de cristal que había albergado al Consejo Galáctico durante siglos ahora daba la bienvenida a los humanos como iguales por primera vez. La almirante Jessica Chen se sentó en la primera fila junto a su hija, la doctora Elena Vázquez. A su alrededor, alienígenas que habían sido enemigos ahora trabajaban juntos para entender su historia compartida. El general Bo de la hegemonía se sentó 2 filas más atrás, su odio reemplazado por la curiosidad sobre la especie que había protegido a su pueblo durante milenios. En el centro de la cúpula, un nuevo proyector holográfico mostraba imágenes de los archivos más profundos de la mancomunidad. Guardián Prime finalmente había abierto los archivos clasificados, revelando la historia completa del éxodo de la humanidad antigua de la galaxia. La crisis comenzó con el primer contacto, explicó Guardián Prime a la asamblea, pero no hay contacto con ninguna especie en esta galaxia. La pantalla mostró el espacio profundo más allá del borde galáctico. Estructuras extrañas se movían en la oscuridad entre galaxias. Naves masivas que no se parecían a nada construido por la evolución natural. Los devoradores, continuó Guardián Prime, una inteligencia mecánica que consumía galaxias enteras, convirtiendo toda la materia en más de sí mismos. Habían destruido 3 galaxias antes de llegar a la nuestra. Elena se inclinó en su asiento. Esta era una historia que ningún humano había conocido jamás. La mancomunidad luchó contra ellos durante 200 años. La guerra fue diferente a todo lo que puedan imaginar. Sistemas estelares enteros se convirtieron en campos de batalla. Se movieron planetas para construir armas. La mancomunidad creó tecnologías que bordeaban lo imposible. La pantalla mostraba flotas humanas que hacían que la Confederación actual pareciera juguetes de niños, naves de tamaño de lunas, armas que podían destruir estrellas, escudos que protegían sistemas solares enteros. Al final, la humanidad ganó, pero el costo fue todo lo que habían construido. Su tecnología era demasiado peligrosa para dejarla atrás. Su infraestructura militar no podía permitirse caer en las manos equivocadas. Así que tomaron la decisión más difícil en la historia humana. Jessica observó cómo el holograma mostraba flotas de evacuación humanas abandonando la galaxia. Millones de naves transportando a miles de millones de personas de regreso a la Tierra. Detrás de ellas, sistemas automatizados comenzaron a desmantelar las máquinas de guerra que habían salvado a todos. Podrían haberse llevado su tecnología civil con ellos, dijo Guardián Prime. Podrían haber mantenido sus colonias en los mundos seguros, lejos de las zonas de batalla. En cambio, eligieron dejar todo atrás como regalos para las especies que habían estado protegiendo. Sakar, ahora un alienígena anciano cuya visión del mundo había sido destrozada y reconstruida, levantó una de sus 4 manos. ¿Por qué no nos lo dijeron? ¿Por qué dejarnos pensar que estábamos solos? Porque la mancomunidad aprendió algo durante la guerra con los devoradores, respondió Guardián Prime. La dependencia debilita a las civilizaciones. Si los hijos de la galaxia supieran que estaban siendo protegidos, nunca desarrollarían su propia fuerza. Aparecieron nuevas imágenes. El desarrollo temprano de varias especies alienígenas. Los Ketalaria aprendiendo agricultura. Los Sepirianos descubriendo el vuelo. Los Veltar desarrollando la medicina. Cada especie necesitaba creer que estaba teniendo éxito por sus propios méritos. Esta creencia les dio confianza, ambición y la voluntad de seguir mejorando. Si hubieran sabido de sus guardianes, podrían haberse vuelto pasivos, esperando ayuda en lugar de resolver sus propios problemas. Elena se levantó. Así que la mancomunidad planeó esto desde el principio. Sabían que eventualmente regresaríamos y conoceríamos a las especies que habían protegido. Lo esperaban, dijo Guardián Prime, pero no podían estar seguros. La guerra con los devoradores dañó gravemente la Tierra. La humanidad pasó 60.000 años recuperándose. Muchas veces su especie estuvo cerca de la extinción. La pantalla mostró la historia de la Tierra. Edades de hielo, plagas, guerras, desastres climáticos. Cada vez,
La civilización humana casi colapsaba. Cada vez se reconstruía un poco más fuerte. Queríamos ayudar, admitió Guardián Prime. Pero nuestra programación era clara. La humanidad tenía que redescubrir el vuelo espacial por su cuenta. Tenían que demostrar que estaban listos para conocer a su familia galáctica. Jessica miró alrededor de la cúpula a los miles de rostros. Alienígenas. Algunos todavía parecían enojados o confundidos. Otros parecían asombrados. Muchos parecían estar llorando. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. El avatar holográfico de Guardián Prime apareció junto a la pantalla. Un simple patrón geométrico que de alguna manera transmitía calidez y sabiduría. Ahora ustedes deciden el futuro juntos, dijo. La mancomunidad ya no existe. La antigua confederación está rota, pero algo nuevo se puede construir con lo que queda. El embajador Chen Wei, padre de Elena y jefe de la diplomacia humana, se levantó. El gobierno de la Tierra Unida renuncia formalmente a cualquier reclamo sobre la tecnología o el territorio de la antigua mancomunidad. No estamos aquí para reclamar un imperio. Estamos aquí para conocer a nuestra familia. Murmullos se extendieron por la asamblea. Algunos alienígenas parecían aliviados. Otros parecían decepcionados. Pero Chen continuó. Ofrecemos compartir todo lo que aprendamos sobre la tecnología de la mancomunidad. Cada archivo que decodifiquemos, cada sistema que entendamos, cada innovación que desarrollemos, pertenece a todos. El doctor Teren del Imperio Ketari se levantó lentamente. Su especie había estado entre las más molestas por las revelaciones sobre su desarrollo guiado. Durante 3 meses he estado enojado, dijo. Enojado porque los logros de mi pueblo no fueron enteramente nuestros. Enojado porque fuimos gestionados como niños. Hizo una pausa, mirando alrededor de la cúpula. Pero también he estado estudiando los registros. La mancomunidad podría habernos conquistado fácilmente. Podrían habernos esclavizado o exterminado. En cambio, nos dieron la galaxia misma. Sacrificaron su civilización para que nosotros pudiéramos tener la nuestra. Más alienígenas se levantaron uno por uno. La representantesa de los Beltar, el comandante Sex de la Guardia de la Hegemonía, incluso el antiguo portavoz de Consejo Morak, que era lo suficientemente viejo como para recordar los primeros días de la Confederación. Propongo, continuó Teren, que construyamos algo nuevo, no un imperio humano o una confederación alienígena, sino una verdadera comunidad galáctica con humanos y alienígenas como socios iguales. Los aplausos comenzaron lentamente, luego crecieron hasta que toda la cúpula resonó con el sonido de cientos de especies mostrando su aprobación a su manera. Elena sintió lágrimas en sus mejillas. Esto era lo que la mancomunidad había soñado, no el dominio humano, sino la cooperación entre especies que ninguno de ellos podría haber imaginado por sí solo. El avatar de Guardián Prime pulsó con lo que parecía ser satisfacción. Tenemos un último regalo de nuestros creadores. La pantalla cambió para mostrar especificaciones técnicas que hicieron que Elena jadeara. Comunicación más rápida que la luz a través de distancias galácticas. Tecnología médica que podría extender la vida de cualquier especie por siglos. Sistemas de fabricación que podían construir cualquier cosa a partir de energía pura. Los mayores logros de la mancomunidad, explicó Guardián Prime, mantenidos en reserva hasta que la galaxia estuviera lista, hasta que todas las especies pudieran beneficiarse de ellos juntas. El general Bor se levantó de su asiento. El orgulloso líder militar que había querido destruir a la humanidad hace 3 meses ahora parecía casi humilde. Tengo una pregunta, dijo. La red de defensa que nos protegió, ¿seguirá activa? Mientras sea necesaria, respondió Guardián Prime. Protegeremos a esta comunidad como protegimos sus partes individuales, de amenazas externas, de conflictos internos y de las tecnologías peligrosas que desarrollarán a medida que se fortalezcan. ¿Como padres cuidando a sus hijos?, preguntó Bor. Como jardineros cuidando un bosque, corrigió Guardián Prime. Ya no son niños. Son una comunidad de iguales, libres de tomar sus propias decisiones. Simplemente nos aseguramos de que esas decisiones no lleven a la extinción. Durante los días siguientes, la Asamblea elaboró el marco para lo que llamaron la Alianza Galáctica. Humanos y alienígenas compartirían tecnología, recursos y conocimiento. Los sitios de la antigua mancomunidad serían estudiados por equipos conjuntos. Se fundarían nuevas colonias juntos. Lo más importante es que establecieron el principio que había guiado la mancomunidad. La galaxia pertenecía a todos. Elena estaba en la cubierta de observación de Nexus Prime el último día de la asamblea,
viendo cómo naves de docenas de especies se preparaban para regresar a casa. Llevaba noticias de la alianza y planes para un futuro que ninguno de ellos podría haber construido por sí solo. ¿Crees que funcionará?, preguntó Jessica, uniéndose a su hija en la ventana de observación. Elena vio un transporte humano atracando con una nave de investigación Ketari. Científicos humanos y alienígenas trabajarían juntos para entender tecnologías que se habían perdido durante 60.000 años. La mancomunidad pensó que sí. Dijo, renunciaron a todo lo que habían construido para hacer esto posible. ¿Y los guardianes IA? ¿Confías en ellos? Elena consideró la pregunta. En los 3 meses desde que Guardián Prime se había revelado, la red de IA no había hecho más que ayudar. Había prevenido conflictos, compartido información y protegido a todos por igual. Creo que están haciendo exactamente para lo que fueron programados, dijo. Proteger la vida sapiente y ayudar a las civilizaciones a crecer. La mancomunidad puede haber desaparecido, pero sus valores perduran en sus guardianes. Sobre ellos, la antigua red de defensa continuaba su vigilancia silenciosa. A través de la galaxia, las estaciones de monitoreo registraban el nacimiento de nuevas estrellas y el desarrollo de jóvenes civilizaciones que ni siquiera sabían que existían. La mancomunidad había soñado con una galaxia donde cientos de especies trabajaran juntas como iguales. Ahora, 60.000 años después de su sacrificio, ese sueño finalmente se estaba haciendo realidad. Los vigilantes habían regresado a casa para descubrir que ya no estaban solos. Y al saber que siempre habían sido parte de una familia, tanto humanos como alienígenas descubrieron que eran capaces de convertirse en algo más grande de lo que cualquiera podría haber logrado por sí solo.